Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones, esperando pues que tengamos un excelente día y que podamos disfrutar de todas estas conversaciones que aquí se van a dar o todas estas reflexiones que aquí se van a dar en torno a los temas humanos, a temas que tienen que ver con nuestra vida, pertinentes con todo lo que es el vivir, esperando así que usted pueda reflexionar, crecer y tener un mejor país, una mejor familia, una mejor comunidad. De eso se trata y ese es nuestro cometido. Nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram @lavidehoytv. Bien, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que sé que le va a interesar. ¿Por qué? Porque los padres tendemos a ser muy incoherentes con los hijos. Es decir, a veces queremos que ellos hagan cosas que nosotros no hemos sido incapaces de hacer y que somos incapaces de hacer. Queremos que ellos sean seres totalmente quizás mejores que nosotros o distintos a nosotros. Y no nos damos cuenta de que esto tiene que tener una coherencia, porque somos un modelador muy importante. El título del tema que vamos hoy a conversar es Padres sanos, hijos sanos, y para ello tengo un gran invitado. ¿Por qué? Porque él es un gran conversador, porque es un hombre que de mucho conocimiento, que tiene muchos años de padre, que además es un coach internacional, que es un conferencista que recorre toda Latinoamérica permanentemente, así que tiene mucho que contarnos acerca de padres sanos, hijos sanos. Él es Humberto Montes. Bienvenido, Humberto. La izquierda porque tengo la derecha lesionada. Carlos. Así que bienvenido, vale. Gracias, bueno. hermano. Un gran honor estar aquí nuevamente. Sí. Cuéntanos cómo logramos medianamente o cómo empezamos a reflexionar en torno a ese querer ser coherente con los hijos. Mira, Carlos, sucede mucho que la gente me dice, Humberto, ¿y tú no atiendes muchachos, tú no atiendes niños? Y mi respuesta es, mira, no atiendo niños por dos razones. Una, no soy calificado para ello. Y la segunda, todo problema de los niños o de los jóvenes, de los adolescentes, o es generado por los padres o puede ser solucionado por los padres con la intervención de ellos. Entonces, mi propuesta es, bueno, vente tú, te atiendo a ti y trabajamos juntos. Y en el 100% de los casos hasta ahora, Carlos, lo que ha sucedido es que esos padres han logrado detectar internamente qué es lo que está generando en ellos que motiva la conducta inapropiada, desordenada, de lo que está expresando el hijo. Y es un tema sistémico y a mí me encanta verlo de esta forma, porque nosotros arrastramos nuestras heridas y toda aquella historia, todo aquel bagaje de lo que hemos vivido, lo trasladamos a las expectativas que nuestros hijos no pueden cumplir. Entonces hay una gran pregunta que a mí me gusta hacer siempre que doy este tema y es, ¿tú estás imponiéndole tu mundo a tus hijos o estás ayudándole a construir su propio mundo? Okay. Porque es un gran paradigma y de la respuesta a estas preguntas se encierra todo un universo de posibilidades en la cotidianidad del día a día. Claro, claro. Ahora, ¿qué llamamos un padre sano y qué llamamos a un hijo sano? Y hablo de esta diferenciación grande entre qué es sanidad para el siglo XX y qué es sanidad para el siglo XXI, porque evidentemente ahí hay una cosa que nos cambió, ¿no? Totalmente. De hecho, el paradigma con el cual fuimos criados nosotros, nuestra generación, es muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Yo me observo con mi hijo de 19 años, que es el mayor, y me doy cuenta que hay cosas que hacían mis maestros, que eran mis padres, y que yo no estoy haciendo, pero hay otras cosas que estoy repitiendo, que estoy modelando de ellos. El paradigma que quiero compartir el día de hoy tal vez no va a ser necesario o no va a ser útil dentro de unos 50 años. Claro. Sin embargo, he observado en la práctica de compartir con tantas personas y de hecho me atreví a dar esta conferencia en Maracaibo hace algún tiempo y de ver la cara de la gente con la boca abierta decía, todo esto he hecho y no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué significa sanidad? Sanidad implica ser lo suficientemente autónomo y determinado para poder afrontar las adversidades o las situaciones que la vida te presente, viviendo obviamente desde tu conexión interna y siendo lo suficientemente feliz como para decir, valió la dicha haber vivido esta experiencia. Entonces, yo creo que todos anhelamos que nuestros hijos sean felices, ¿sí? Pero les imponemos esa felicidad desde nuestra óptica, desde nuestro paradigma antiguo y obviamente desde todo aquello que no hemos completado, desde esa incompletud, desde nuestros resentimientos y desde nuestras conductas reactivas, que básicamente son las que más los marcan porque el modelaje lo es todo en la relación padre e hijo.
Claro. No podemos esperar a que nuestros hijos saquen conductas de la nada como de un sombrero mágico si nosotros no se las hemos compartido. Entonces allí se encierra todo. ¿Qué quieres hacer? O imponerle el universo a tus hijos o permitir que ellos generen su propio universo desde esa capacidad de ser. Y aquí hay un tema que es muy importante, Carlos. Nosotros inhibimos la capacidad histórica, y digo histórica porque sé que nosotros no venimos de esta vida, Claro. que trae el niño, esa sabiduría, cuando en los 5 primeros años de vida lo que queremos hacer es forzarlos a que se adapten a un mundo, trayendo ellos una sabiduría mayor que la que está en ese mundo. Claro. Y con eso saboteamos, boicoteamos su capacidad de ¿qué? De ser creativos. ¿Cuál es la principal crisis de los seres humanos que viven en la pobreza? La falta de la creatividad. ¿Cuál es la principal crisis de los seres humanos que viven en conflicto? La falta de armonía y de amor por no tener ese centro y esa conexión de paz. Eso se lo robamos a los niños de los 0 a los 5 años cuando los obligamos, por ejemplo, a entrar tempranamente al colegio. Okay. Cuando los obligamos a que nos entiendan y nosotros no nos damos el permiso de bajar a ese universo y entenderlos a ellos primero. Cuando los atiborramos de juguetes, de tecnología y O de actividades. ese es el punto. O los atiborramos de esas actividades que no les permiten a ellos descubrir por sus propias manos y comerse el mundo. Si el niño come cucaracha, moco, come tierra, come lo que sea, es una experiencia necesaria para ese niño. Claro. Entonces, queremos colocarles una andadera. Por ejemplo, quiero decirles, por favor, no le pongan andaderas a sus hijos. Queremos colocarles a ese niño, colocarlo en una urna de cristal donde nada le pase. Pero ignoramos una de las leyes del universo, que es la correspondencia. Y la correspondencia dice que por más que tratemos de proteger a una persona, a un ser o a cualquier situación, si es correspondiente, va a suceder. Entonces, el niño necesita vivir esas experiencias. Obviamente, nos necesita a nosotros desde nuestras heridas también para ver lo que le es correspondiente. Sin embargo, la invitación es a que podamos hacerlo mejor. Ahora, Humberto, me llama la atención, y vamos a dejarlo para el corte que viene, ¿cómo salir nosotros como padres, o como orientadores, o como modelos, o como maestros, cómo salir de este esquema que nos impulsa a hacer, básicamente, entrar en el mundo de la comodidad, de la rapidez y del confort? Evidentemente el mundo nos invita a eso. Entonces por eso lleno a mi hijo de juguetes, no porque lo ame, sino para que no me friegue, pues para que no me eche broma. Lo lleno de actividades, no para que el niño aprenda, sino para que llegue totalmente acabado a la casa y se acueste a dormir y no me moleste. Y todo eso pareciera amor y habría que preguntarlo, ¿es amor? Vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más de este tema. Estás viendo La Vida es Hoy. Mis amigos, continuamos con mucho más de La Vida es Hoy. Hoy tenemos de invitado a Humberto Montes, estamos hablando de padres sanos e hijos sanos. Y yo le decía, ¿cómo hacemos los padres, los modeladores, los orientadores, los maestros, para no tratar a ese niño, que además sabemos que lo amamos, sabemos que nos importa, sabemos todo aquello, pero sin embargo, ¿cómo hacemos para tratar a ese niño sin que se interpongan los grandes valores de este momento histórico? Rapidez, confort y comodidad. Entonces, lleno a mi hijo de juguetes. Le gusta lo electrónico porque viene con el chip electrónico, le compro lo último electrónico para que esté totalmente y no me eche broma. Lo mantengo absolutamente ocupado para que cuando llegue a la casa caiga. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Porque eso definitivamente va dejando un hueco ahí enorme en términos de relaciones, de vínculos, de conexiones. Pero ¿cómo hacemos para saltarnos eso cuando hay una sociedad, hay un aparato productivo, hay una cantidad de cosas que nos piden, vamos, a la comodidad, rápido? Bueno, el nivel de exigencia es mayor cada día. Claro. Y muchas personas nos vemos obligados a dejar a los niños con gente que los va a cuidar, pero a lo mejor no tiene la capacidad o la competencia, o a lo mejor lo hace mejor que nosotros, no lo sabemos. Pero básicamente necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Es más barato, más práctico y más saludable ocuparte de tu hijo el día de hoy que ocuparte de un adolescente que te odia, de un adolescente que no quiere estar contigo y de un adolescente que te va a hacer la vida imposible para pasarte la factura por todo el descuido emocional que tuviste cuando eras niño. Perdón, maravilloso eso, maravilloso. Hoy en día los niños se montan
en el carro y se ponen los audífonos. Y es impresionante cómo te están diciendo y gritando, no me interesa lo que dices, no me interesa lo que te pasa, no me interesa que me hables ni que me interrumpas. Eso es muy importante como mensaje y no es un mensaje para reprimirlo, es un mensaje para escucharlo de verdad y empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, y en eso necesitamos ser conscientes de algo. Nosotros no podemos seguir educando a nuestros hijos como si ellos tuviesen derechos. De hecho, los derechos en el universo no existen. Los únicos derechos que podrían tener nuestros hijos son el alimento, la casa, la ropa, ¿sí? La educación. Si nosotros educamos a nuestros hijos desde esta perspectiva es, todo lo que logras, todo lo que tienes es porque has hecho algo para ganártelo, a ese niño le va a ser más fácil salir al mundo e integrarse a él. Pero si se los damos todo para tapar ese vacío, esa falta de tiempo, entonces el niño no va a tener esa conexión con el merecimiento. Y con el valor, claro. Por supuesto, ese sentido de autovalía, de hecho, ese es el origen de la baja autoestima. Claro. ¿Por qué? Porque entonces valgo lo que me pongo, valgo la marca de la ropa que tengo. Valgo lo del carro que tengo, claro. Exacto, pero el valor interno no ha sido generado. Ahora, yo le pregunto a todos ustedes que me están viendo desde su casa, ¿ustedes se acuerdan cuando se compraron su primer vehículo, lo que se sintió montarse en ese carro, en esa bicicleta, en esa moto, la primera vez que te montaste y lo manejaste? Esa sensación de plenitud, de conexión, de poder, de lograrlo. Eso se lo estamos robando a nuestros hijos cada vez que les damos algo sin que ellos tengan la plena conciencia de que se lo han merecido. Y ese nivel de satisfacción es lo que te conecta con la tierra, te conecta con el logro y te conecta básicamente con el disfrute. ¿Por qué llegamos entonces, por ejemplo, a las drogas? Porque hay ese vacío, ese sinsentido, entonces todo quiero estarme atiborrando de lo de afuera porque lo de adentro no tiene conexión. Solamente hacer este pequeño cambio, Carlos, puede generar dramáticamente un resultado diferente a lo que es el resultado de lo que vemos hoy en día, la desconexión y la falta de vínculo entre los padres. Qué maravilla. Yo traigo a colación en este momento una anécdota, una noticia, no es una anécdota, una noticia a propósito de lo ocurrido en Monterrey el pasado 17 de enero, hace menos de un mes. Ocurrió una cosa terrible que ustedes lo vio por las redes, un niño sacó de la mochila una pistola, un arma de fuego y empezó a disparar. Eso sucedió en Monterrey 17 de enero 2017. Bueno, el 20 de enero de 2017, una maestra de Monterrey, ciudad que estaba absolutamente conmovida y consternada por el suceso, llama a los padres de esos niños a que vengan al colegio a una reunión, a sus padres de sus 35 alumnos. Los llama para una reunión, vamos a conversar esto, tenemos que ver qué hacemos. Y hizo un ejercicio, consciente o inconsciente, que fue, dejó entrar a los niños primero, dejó a los padres afuera, al aula. Los niños dejaron su mochila, llámese morral o bulto, en cada uno de sus puestos, y luego sacó a los niños y dejó entrar a los padres. Cuando los padres entraron, ella le dio la orden a los padres, le dijo, siéntense en el puesto ocupado por la mochila de sus hijos. Y quiero que sepas que de 35, solo 5 identificaron la mochila de sus hijos. Cosa que ella, imagínense ustedes, en qué mundo estamos, porque los padres estaban consternados. Los padres aman a esos hijos. Lo que tenemos también que preguntarnos es, ¿cuál es es decir, tenemos que revisar el amor que estamos dando, no solo como hijos, no solo como padres, sino como parejas, como todo. ¿Dónde está el amor en todo esto? Volvemos a la moto con los 2 niñitos sin casco y la madre atrás. Y tú dices, pero Señor, ¿dónde está el amor en todo esto? Necesitas llegar temprano, sí. Necesitas hacer las diligencias, sí. No tienes otro vehículo, sí, pero está el transporte público. Lo que no puedes poner a tus hijos es al filo de la muerte por tu irresponsabilidad. Eso no es amor. Perdónenme. No es amor. Eso es irresponsabilidad. Eso es inconsciencia. Perdona... pero creo que por ahí van los tiros, ¿no? Claro, y lo que estamos es creando una generación desconectada. Obviamente esa generación es necesaria para los cambios que vienen, porque necesitamos entrar en una era de conciencia. Sin embargo, estamos dejando pasar de lado elementos muy importantes, bueno, que al regresar que lo vamos a hablar. Podemos compartir. Al regreso, Humberto Montes, padres sanos, hijos sanos, un tema que nos interesa a todos, sea usted padre o no sea padre, porque de alguna manera esa es la generación que va a seguir
en el papel de hacer un mejor mundo. Así que vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Bien, mis amigos, y continuamos. Estamos en La Vida es Hoy, estamos hablando de padres sanos, hijos sanos. Nuestro invitado es Humberto Montes, coach internacional, conferencista internacional, padre hace ya casi 20 años, por lo tanto, tiene toda una experticia en este tema. ¿Qué te parece? Entonces, hablabas de elementos muy importantes que no podemos obviar. Si nosotros necesitamos cambiar el paradigma porque pensamos que nosotros estamos en la tierra o tenemos esos hijos aquí en la tierra para educarlos y decirles cómo vivir. Y básicamente, al menos esta generación que están haciendo viene cargada de otra información que nosotros estamos más llamados a descubrir. Ese viejo paradigma que nos vendieron en los 70s, 80s, 90s, 2000, y todavía hay gente que lo vende, de que tienes que ser el más exitoso, tienes que ser un magnate, El número uno, pues. dueño del mundo, con muchas empresas y mucho dinero. Eso es un paradigma que ya no es viable para esta generación. A ellos no les interesa eso. A esta generación le interesa estar más conectados con la esencia de su ser y estar desplegando su ser en función de lo que son sus talentos, de su misión de la vida, porque hay dos elementos fundamentales en la estructura. Está el destino, que es lo que te duele, y está la misión, que es lo que te hace vivir en función de la alegría. Ayudar a los hijos a descubrir cuál es esa misión es fundamental. Entonces, para eso es muy importante dejar la prohibición como mecanismo de educación de nuestros hijos. Cada vez que tú prohíbes, cada vez que tú le prohíbes al hijo, lo estás motivando para que haga aquello que estás prohibiendo. Entonces, necesitamos modificar nuestra forma de hablar y empezar a utilizar las herramientas del coaching, que para mí son trascendentales en este elemento. En lugar de imponer, pregunta, dialoga y ayuda a generar opciones. Okay. Totalmente, abre tu mente. Porque el límite es importante aclarar. Es decir, el hecho de prohibir no implica que no haya límite, sino que el prohibir es porque lo digo yo. Es que es maravilloso darte cuenta que cuando tú no prohíbes a los hijos, sino que tienes una comunicación y un vínculo con ellos, la prohibición no va a ser necesaria. Correcto. En el hogar. Okay. ¿Sí? Entonces, a nuestros hijos les gusta, por ejemplo, algo que es muy bonito, escuchar nuestras historias de la infancia, que hablemos con ellos y les contemos qué me pasó en el día. A eso le encanta a los niños pequeños. Si tú ese hábito lo cultivas desde niños, cuando seas grande vas a tener un hijo que te escucha y sobre todo al que tú vas a poder escuchar, porque frecuentemente le pregunto a la gente, bueno, ¿y tú cómo te comunicas con tus hijos? No, yo les hablo, les doy consejos y ponen la voz así de grandioso, ¿no? Les doy consejos, les digo cómo vivir y todo eso. Pues déjame decirte que estás metiendo la pata, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, dependiendo de la edad, ya no necesitan que les hablemos, necesitan ser escuchados. Entonces, la experticia de nosotros como padres es crear los espacios conversacionales con nuestros hijos para que ese flujo de comunicación exista. Y te vas a dar cuenta que van a llegar a los 20 años y son personas que se abren su corazón contigo y te dicen, mira, me está pasando esto con mi novia, estoy teniendo esto, no me siento capaz de esto o me tengo este logro. Y ese vínculo es poderosísimo. Y aquí voy a un tema que ha sido muy polémico. Y es que dicen, nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. Y es que estamos utilizando mal la palabra. No, la palabra no es ser amigos de los hijos, es crear espacios de intimidad que puedan permanecer a lo largo del tiempo. Claro, ¿Sí? claro. Jamás claro. vamos a poder ser amigos de nuestros hijos porque para eso hay espacios y ellos o lo repelen o lo aceptan. Claro. Sin embargo, el crear espacios de intimidad es lo más importante. Pero para esto es necesario que seamos confiables, Carlos y queridos Eso, amigos. qué bueno. Si qué nosotros bueno. no somos confiables, nuestros hijos van a hacer las cosas a nuestras espaldas. Sí, Van a sí, hacer sí, absolutamente todo para ocultarnos lo que están haciendo. Y lo que pasa es que no somos confiables y no nos damos cuenta que no estamos siendo confiables. Por ejemplo, cuando me dicen, mamá, me corté el dedo. Y la mamá, ¡ay, mira! Y empieza a hacer aquel alboroto. Claro. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que nos están viendo en la casa. No le digan nada a mi mamá porque le puede dar algo. No le digan nada al viejo, que el viejo no queremos que el viejo sufra. Porque ese viejo y esa mamá no le dicen nada, porque no son confiables. Exactamente, qué bueno. No qué son bueno. confiables en bueno. función de su capacidad de ser menos dramático. Entonces, si hacemos un drama de todo, si a todo lo elevamos a la n potencia, entonces no somos personas ni siquiera agradables para establecer una conversación. Claro, y a un padre que no escucha, a ti no te provoca conversarle nada.
porque casi siempre un padre que no escucha es un padre que juzga. Y un Exacto. padre que juzga es un padre, perdón, un padre o una persona que juzga es alguien que a mí no me interesa mucho contarle todo. Qué bueno, me regalas además un término que le voy a sacar punta. Padres confiables. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que volvernos individuos confiables. Totalmente, totalmente. Esto es a nivel de todo, de pareja, de todo. Que te vuelvas un individuo confiable porque te vuelvas un individuo de verdad. Totalmente. Entonces, obviamente para eso hay que caminar un proceso de crecimiento, Claro. un proceso de perdón y un proceso de autotransformación. Pero el lenguaje y la forma en la que tú enfocas la educación de tus hijos lo es todo. Y lo más bonito es decir, mis hijos están conectados conmigo, así estén viviendo al otro lado del mundo, pero están allí. Exacto. Y te llaman porque les nace, porque les gusta, porque al otro lado hay un papá con el que se puede conversar. No es como esos señores monotemáticos que hablan una y otra vez de lo mismo, una y otra vez de lo mismo, y dan los mismos consejos una y otra vez. Y hay que tener conciencia de que tú no puedes tratar al niño de la primera infancia como tratas al joven, que es de los 18 a los 42, como tratas al adolescente de los 12 a los 18, o como tratas al hombre maduro de los 42 en adelante. Claro. Hay diferentes lenguajes y diferentes formas. ¿Cuál es el gran paradigma que necesitamos romper? Que tú necesitas crecer en la medida en que tus hijos van creciendo. No es posible hacerlo de otra forma. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Es decir, que hay que romper el paradigma de ya yo crecí, Oh, no. ya yo estoy listo. Ese es el No, peor estado de ignorancia. por supuesto. El peor estado de Y de ignorancia es que- parálisis. Exacto. Entonces, ¿qué nos pasa a los padres? Que nos da mucho temor, sentir vergüenza de que no lo hemos hecho bien. Y no existe mayor grandeza que un padre se pare enfrente a su hijo y le diga, hijo, quiero pedirte perdón. Porque la forma como te hablé ayer no era la forma que tú te mereces. Quiero decirte que te amo, te honro y tú eres mi gran bendición en esta vida. Qué bueno, Humberto Montes con nosotros. Humberto, gracias por eso. Qué bueno, convertirnos en seres confiables. Seres confiables implica que seas confiable para ti primero, para luego ser confiable para el mundo. Qué bueno, qué aporte tan importante, amigo. Gracias y que Es se un honor, vaya Carlos. muy bien siempre en todo lo que hace, formando coach, además, dando conferencias y generando en la gente una reflexión como me lo haces a mí cada vez que estoy contigo. Así que te agradezco mucho estar aquí. Un honor, hermano. Gracias. Siempre abierto a aprender contigo. Amén. Y a ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Un aplauso para nuestro querido invitado del día de hoy.